Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Motorsport 360. Hoy tenemos nuevo invitado, en este caso David Sánchez de Castro. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Me ha encantado de tenerte aquí. Bueno, quien no conozca a David Sánchez de Castro, pertenece a uno de los podcasts y programas, diría yo que si no es el decano, eh, eh, oficialmente sois el decano, ¿no? De Eh, Fórmula Uno, ¿no? a ver, En España. nosotros En empezamos, España, claro. nosotros empezamos en 2011. Sí, Luego ya pasaron cosas entre 2018 y 2020, creo, 2021. sí. Pero bueno, sí, más o menos desde 2011 para acá. O sea, llevamos 15 años. Sí, sí, yo soy uno de esos oyentes de fiel desde Muy aquello, o bien. sea, fíjate, Sí, 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 ha sí. habido muchas guerras ahí por medio. Ya te Y, digo, y ya te luego, digo. pues, aparte de ser miembro y uno de los fundadores del podcast de Keep Pushing, pues es periodista pirómano, como él dice en sus redes sociales. Trabaja para nada más y nada menos que el periódico ABC, periódico de renombre en España, histórico, y que antes te dedicabas exclusivamente a la Fórmula Uno, pero ahora ya te dedicas a más deportes y eres redactor además. Sí, no, a todo. Yo ahora ya no hago solamente deportes, hago política. Ayer me tocó hacer cultura. Estuve con una restauración de un cuadro en el Museo del Prado, para que te hagas una idea. O sea Sí, que lo que toca, lo que cae. sí. Mira, te quería hacer una pregunta, como, digámoslo así, yo como aficionado en el apartado de Fórmula Uno, ¿no? Estamos viendo que, y además tienes ya una edad, ya que más o menos somos de edad, venimos de los, digamos así, de un periodismo de los 90-2000 clásico, de artículos que muchas veces teníamos que esperar 2 semanas entre carrera y carrera de Fórmula Uno o tres, muchas veces, o un mes, dependiendo, y exprimíamos los artículos y las revistas más, ¿no? Las carreras y todo. Y ahora actualmente todo pasa a la décima, la información, los periodistas, eh, algunos con más veteranía, se han tenido que ir reciclando y los que no lo están haciendo se están quedando un poco atrás. ¿Cómo ves tú todo esto de las redes sociales, los influencers que muchas veces os solapan a vosotros? ¿Cómo lo ves tú, David? Bueno, yo creo que es un cambio natural, ¿no? Al final la sociedad cambia, la Fórmula 1 ha cambiado radicalmente. Eh, Muchas veces lo comparo con el cambio este que comentabas del periodismo y de cómo los influencers ejercitan algo que debería ser periodístico y que muchas veces tampoco cuaja con la idea de negocio, porque esto al final es un negocio. Muchas veces con Robert Montijo, compañero de Keep Pushing, él tiene la teoría de que la Fórmula 1 no es un deporte, que es un negocio en el que hay coches y en el momento en el que no son igualitarios, eh, no es un deporte justo, ¿no? Entonces, por tanto, contradice una de las definiciones de deporte puro. Pues en el caso de este momento, de este cambio que hay en el periodismo, es algo parecido, ¿no? Yo me debo a una empresa, la empresa me pide resultados, puede ser en forma de visitas, en forma de noticias, porque ahora mismo también estamos en un momento en el que las visitas, y esto, bueno, podríamos debatir mucho, pero las visitas van a empezar a contar menos y se va a empezar a pedir más contenido de calidad, contenido que permita a alguien pagar una suscripción hacia ese medio. Y en este sentido, por ejemplo, sí hay influencers que lo están haciendo muy bien. O sea, yo a lo mejor sí pagaría por, no sé, me lo invento, alguien que sea capaz de meterse en el despacho de Adrián Newey, que me cuente cómo es el AMR26 contado por Newey. Yo por eso pago. Ahora, por ver a un agente en un monte enseñándome unas fotos viejas de lejos y tal, que sí, que está bien y que mola y que, oye, pues lo puedo consumir y tal, pero a lo mejor yo no pagaría por eso. Yo prefiero a lo mejor leer a John Noble o a Adam Cooper o a, no sé, a Cristóbal Rosaleni, por decir un español. Sí. Eh, Prefiero pagar por esos antes que por gente que quizá no tiene el bagaje o que no tiene el peso o el descanso
para contarme lo que es ahora mismo la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que estamos en ese cambio y a mí personalmente no me molestan, ¿eh? O sea, yo digo que a mí me parece perfecto que haya sus influencers, tienen su público, tienen su capacidad de comunicar, pero sí me molesta eso de yo estoy por encima de ti. No, tú haces una cosa, yo hago otra, son compatibles, me parece perfecto, y nos dirigimos a públicos quizá tangenciales, pero no son el mismo. Entonces, yo creo que estamos en ese momento cambio. Y te decía que es muy parecido a lo que está pasando en la Fórmula 1 ahora, porque, como decías, nosotros ya alguna cana tenemos, Sí, sí. y solamente hay que recordar cuando nacieron las redes sociales, cómo Eccleston emprendió una batalla contra todo tipo de imágenes que se mostraran que no fueran en televisión. Y ahora mismo, y si queréis, invito a cualquiera de nuestros usuarios que lo comprueben, pueden ver una sesión de Fórmula 1 sin ver nada de televisión, solamente con los clips que cuelgan oficiales, ¿eh? No, ni siquiera piratas, o sea, oficiales, desde los canales oficiales en redes sociales de DAZN, de Sky Sports, de la propia Fórmula 1, ¿no? Entonces, ese cambio también se está trasladando al consumo periodístico, digamos, o de la información de la Fórmula 1. Sí, a ver, esto hay que decir claro, hemos vivido un cambio generacional brutal, ¿no? De los Claro. 90, principios medios de los 2000, que sobre todo pues, en los mundiales de Fernando Alonso aquí en España pues fue un boom, ¿no? Etcétera. De ahí en adelante. Los locos de la colina, ¿no? Como se les está apodando a la gente que han subido ahí arriba a la colina de Montbeló, ¿no? Para intentar sacar esas fotos y vídeos, etcétera. A ver, al final, que se han sumado periodistas también y fotógrafos Sí, 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 sí. profesionales. A ver, está bien, yo no lo critico, pero sí es cierto que quizá por esa veteranía que tenemos en cierta parte, valoro mucho el trabajo que hacéis vosotros, pues un Javier Rubio, o como puedes citar a otros periodistas, ¿no? Que llevan toda la vida en este deporte, como puede ser un Merlos o etcétera, que al final dan ese punto de vista y yo prefiero pagar por un producto que sé que es pata negra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que me va a aportar algo y me va a dejar ese peso encima de la mesa, ¿no? Y está bien que estéis dando ese cambio, porque va todo tan rápido que una noticia que se publica a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, ya está quemada en muchos sentidos. Uy, a Y las 3. sí, Ojalá fuera a las 3. O sea, sí, yo sí. te pongo un ejemplo muy claro. Yo aparte de ahora mismo trabajo para ABC, pero pues mira, desde 2011, desde que empecé casi el podcast, también hago las crónicas de Fórmula 1 para los periódicos regionales del Grupo Vocento, Sí, 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 sí. para la agencia Las Colpisa. veía yo en el diario montañés. Diario Montañés, exactamente. Bueno, pues en estos años yo me acuerdo que las crónicas me las pedían no inmediatamente. Era una cosa muy curiosa. O sea, la carrera acababa, de aquellas, acababa a las 3:30, a las 4, y ellos me decían, bueno, con que esté para las 6 o tal nos vale, porque así va para el papel del día siguiente y tal. Vale. De ahí pasamos a, según entren en meta, necesito la crónica entera. Según entren en meta, claro, ¿qué pasa? Como todos sabemos, la Fórmula 1 no acaba hasta que a los comisarios les sale de la punta del cimbel que acabe la carrera. O sea, Sí, esto sí, es así. sí, sí. Entonces, me ha pasado muchas veces que yo tengo que cambiar crónicas y cambiar el enfoque totalmente de una crónica hasta el punto de que la crónica que mando a las 4:30 de la tarde o casi las 5, que es cuando acaban más o menos ahora las carreras, no tiene nada que ver a lo mejor con la que sale publicada al día siguiente en papel, porque a las 8 la he tenido que cambiar porque ha habido sanciones, porque eso también es un cambio, ¿no? Que yo creo que ahora vamos todos muchísimo más deprisa, muchísimo más acelerados y que quizá la forma de consumo de la Fórmula 1 en particular y prácticamente de toda la información en general ha cambiado mucho. Sí, sí, sí. Es todo un fast food, pero Sí. brutal. O sea, y vamos a entrar ya en materia. ¿Qué te parece este cambio reglamentario que justo cuando estábamos teniendo, entre comillas, una igualdad mecánica en ciertos aspectos de
competitividad en general. En el 25 cambiamos, hacemos borrón y cuenta nueva y 2026 cambia el reglamento, motores, pilotos, etcétera. Un poco una locura, ¿no? La Fórmula 1. Pues mira, hablábamos justo de la rapidez. A mí este último ciclo de normativa entre 2021 y ahora, no me he enterado. O sea, ha sido, de repente he parpadeado y he dicho, pero si yo ayer estaba pensando en Abu Dhabi 2021 y estaba hablando de... O sea, no sé, a ver, a mí me parece bien porque es verdad que las carreras este año sí hemos tenido más competitividad, más porque lo de Verstappen es otro mundo, o sea, no es natural, no es normal, no es lógico. Y luego lo que pasó con McLaren, etcétera, esa manera de no gestionar y no saber quiénes son tus líderes o tu líder del equipo, nos propició una batalla muy bonita hasta el final, ¿no? Pero yo creo que el cambio de normativa sí que era necesario porque hemos visto demasiadas carreras, demasiado coñazo. Yo entiendo que la Fórmula 1 en 24 carreras, que ya me parece un calendario... Es una pasada. O sea, es exagerado. 54 fines de semana tiene el año, tenemos casi más de la mitad de Fórmula 1. Que como aficionados, oye, pues puedes decir, bien, pero para los que estamos en este lado, Claro. y ya no digo yo que, oye, yo al fin y al cabo es escribir y ya, o hacer un vídeo, pero los mecánicos que tienen que viajar o tal, o los propios periodistas que viajan a todos los grandes premios, es una pasada. Eso es una pasada y eso es un tema que la normativa no va a cambiar. Pero quizás sí cambia que cada carrera sea más interesante y que cada carrera sí que sea más... que tengas esas ganas de que llegue el fin de semana de Fórmula 1, que quizá eso lo habíamos perdido, ¿no? Yo le tengo esperanzas. El cambio este del doble DRS, por decirlo de alguna manera, que se haya hecho una aerodinámica o una suspensión un poquito más activa. En fin, vamos a ver en qué acaba esto. Yo preveo, esto a lo mejor me he adelantado a lo que me vais a preguntar después, pero yo preveo que al principio vamos a ver grandes diferencias y un equipo o dos equipos muy por delante del resto y al final se acabará tendiendo a la igualdad. Porque inventar es copiar bien. Esto lo hemos visto en todas las normativas. Sí. Podemos hablar de 2009, podemos hablar de... Más damper. Podemos hablar... Sí, efecto DAC, todo. Al final, todos copian todo. Sí, entonces, por eso pasó en 2021 que llegamos a la última carrera, a la última vuelta, con todo por decidir, y nos ha pasado ahora en 2025 que hemos llegado al final del Mundial y está todo, entre comillas, igualado, ¿no? Más o menos se podía haber cambios, ¿no? Entonces yo creo que sí es bueno los cambios. Yo soy de los que dice que todos los cambios siempre son buenos. Siempre. Todos los cambios en la vida y en la Fórmula 1 son buenos. Buenos porque cambian cosas para bien o buenos porque te dicen lo que no hay que cambiar y tenías que haber dicho, oye, pues esto a lo mejor estaba bien hecho. Entonces yo creo que puede venir bien. También estamos en un fin de ciclo deportivo de varios pilotos. Yo creo que la figura de Hamilton o Alonso, que son quizá los últimos pilotos de la generación de cuando nosotros éramos más jóvenes, es evidente que están ya en su declive por una cuestión de edad, no competitivamente, aunque en el caso de Hamilton igual un poco sí, pero competitivamente están en un poquito más de declive y entonces también es un momento de cambios que nos puede venir bien para disfrutar ese ocaso deportivo que pueden tener. Quería hacer especial incisión también en lo que has dicho, ¿no? El tema de los fines de semana, 24 carreras, toda esa compactación de trabajo, como bien has dicho, para no solo para vosotros, que al final vosotros estéis en casa, o muchos de los que cubren la información desde el circuito, fotógrafos, etcétera. Al final, la edad media de la parrilla, en lo que es en cuanto a equipos, y miembros de los equipos, mejor dicho, ha bajado brutalmente en comparación a lo que era los 90, principios 2000, mediados, porque hemos visto mecánicos de lo que nos toca más cerca, ¿no? De la época de Renault, de Fernando Alonso, estar en Alpine /Renault /Lotus /X ya, porque ya no se sabe, hasta hace 4 días, pero es que
ya se han borrado del mapa y solo, entre comillas, han quedado, entre comillas, las grandes piezas en el muro y 4 personas más. Todo el mundo se ha renovado y esto va muy, muy rápido. Yo te quería decir, ¿tú crees, si es cierto que hemos pasado de un reglamento que, ya te digo, aumentó mucho la competitividad? Fíjate que en la Q2 de Abu Dhabi fueron 15 pilotos en 2,5 décimas, o no llegó a 2,5 décimas, que eso es, o sea, es una auténtica pasada. Entramos en un nuevo cambio reglamentario donde está muy bien y tenemos el hype ¿no? De Aston Martin, cambio de... por muchas razones, ¿no? Por Newey, etc. Pero está ahí la sombra del siempre en estos últimos años de Mercedes, ¿no? En este caso, en este cambio reglamentario, que sí ha salido a la palestra, ¿no? A finales de año, más o menos, lo del tema de la compresión de los cilindros y etcétera. Todo pinta que vamos a tener a nuestro querido Toto Wolff en muchas ruedas de prensa este año. Tiene toda la pinta. Yo, si le tengo que meter pasta a algo, la cabeza me dice que a Mercedes. Mercedes en los cambios de normativa a priori ha ido bien. Tenemos evidentemente el ejemplo del ciclo de Hamilton en 2014 en adelante, pero yo, la cabeza me dice Mercedes, el corazón me dice Aston Martin. Es más ganas que certezas, porque es verdad que no podemos decir que haya nada que nos pueda decir que el motor Honda vaya a funcionar, que probablemente aquí Aston Martin va a tener una carencia, sino porque es que el relato mola demasiado para que no pase. Tiene hombres como Enrico Cardile que saben. Por eso, de motores. O sea, leche, o sea, saben la leche. Y luego, yo hay una cosa que quería comentarte, y se lo comentaba ayer a un amigo que ya también es el típico quemado como nosotros, que puede ser que Aston Martin no esté al nivel, o su unidad de potencia, en este caso Honda, no esté al nivel, equitativamente hablando, que Mercedes, pero esa, digamos así, deficiencia la compense con una mejor aerodinámica y el tema se puede igualar. Véase Aston Martin como puede ser un Ferrari, que nosotros tiramos para nuestro lado, ¿no? Pero puede que haya equipos que compensen igual un déficit de potencia con una mejor aerodinámica o suspensión y sobre todo hacer trabajar los neumáticos, que todo el mundo se olvida de los Pirelli, pero es lo que te mantiene pegado al suelo. En este caso sí, no. Totalmente. Yo creo que, a ver, es difícil prever qué va a pasar. Leí el otro día, ayer o antes de ayer, creo que salió la entrevista que le hicieron en los medios oficiales de Aston Martin a Adrian Newey, en la que, bueno, hacía publicidad, digamos, porque tampoco te está contando grandes exclusivas, pero sí decía una cosa que me parecía interesante, y es que han hecho un coche base. Un coche base en el que luego se va a poder evolucionar mucho. Dicho de otra manera, Newey es muy consciente de que va a haber muchos cambios y va a haber varios caminos de evolución. Y quizás Aston Martin, como le pasaba al equipo del que viene, a Jordan, a Force India, o sea, siempre ha tenido el mismo problema. Empezaban con un coche, digamos, a un 80%, y entonces el proceso de evolución era muy corto, porque no tenían dinero para ello. O sea, llegaba un momento en el que llegaba mayo, metían la primera evolución y decían, y ya no hay más leña, no podemos evolucionar más. Newey ha cogido una apuesta que es más parecida a la que tenía en Red Bull, que es hasta cierto punto más lógica, pero también más arriesgada. Tú puedes coger, empiezas un coche base que te permita estar zona media. No creo que en las primeras carreras, salvo que me equivoque mucho, no creo que Aston Martin aspira mucho más, quizá zona media alta, pero zona media.
Vamos a ponerlo en un abanico un poco amplio. Pero luego ese coche va a poder evolucionar mucho. Y yo creo que eso es muy importante. Porque sobre todo puedes decidir dónde te has equivocado, puedes ver dónde te has equivocado y de ahí cambiar el camino, ¿no? Newey, una de las cosas que tiene en su historia que ha sabido hacer muy bien es coger el gris de la normativa, identificarlo bien y decir, vale, tiramos por aquí. Y eso es lo que probablemente le hace diferencial, ¿no? Mercedes, en mi opinión, sin más datos que los del shakedown, que hay que cogerlos muy con pinzas, yo creo que está un paso por delante del resto. Todos los equipos Mercedes están un paso por delante. Ferrari es la incógnita y a mí quien más me mosquea es McLaren. Porque ni bien ni mal. Sí, es el tapado. Totalmente. Y es el equipo campeón, que es irónico, ¿no? Que es el que debería llevar la batuta, pero es un poco el tapado. Red Bull va a estar ahí. Yo preveo que va a estar ahí. Quizá también tenga un problema parecido al de Aston Martin con el tema del motor, pero yo creo que va a estar ahí. Zona media alta, probablemente, porque el factor Verstappen es el que es. Y entonces vamos a ver cuál es la evolución, que yo creo que aquí es donde puede estar lo más interesante del por lo menos de las 8 primeras carreras, que es en las que ya podremos entrever cuál es el camino que tomemos todos, ¿no? Ahí has hecho un apunte, el cual llevo días de esto que tienes algo en la cabeza, el tema McLaren. Están ahí tapados, no dicen nada. Fíjate el salto evolutivo que tuvieron hace 2 temporadas, por no decirte año y medio, que nadie se esperaba ese cambio. Si es cierto, con el famoso cambio de carcasas que hizo Pirelli, que a Aston Martin le vino muy mal en su momento, etc. El año pasado dejaron dudas, ¿no? Con el tema de ese DRS activo, que de repente bajaron su rendimiento Red Bull después del verano con esas evoluciones, como siempre ha hecho históricamente Red Bull, les pintó la cara y luego, por lo que sea, por patatas, volvieron a ser competitivos otra vez McLaren y la verdad es que están ahí de tapados y sí es cierto que Mercedes, yo creo que si en un coche normal tenemos el modo Sport, el modo normal y el modo Eco, digámoslo así, han estado rodando en el modo Eco todo Cristo, hablando claramente, porque es lo lógico. Luego, de la zona baja, David, sí es cierto que yo pongo un pasito por delante, en este caso a Audi por encima de Cadillac, porque Cadillac al final, aunque suene muy fuerte, no deja de ser un HRT premium en este caso, porque empiezan de cero, o sea, y sin embargo Sauber no, y la gente que tiene Sauber Audi, en este caso, Binotto, Whitney, o sea, tiene gente muy buena. Sí, bueno, yo tengo una teoría muy particular, quiero ver a Audi, quiero ver a Audi en Australia. Yo prefiero poner, es que el grupo BAC nos ha dado tanto palo durante los 42 años voy a cumplir este año, Dios mediante. 42 años que llevo escuchando prácticamente que el grupo BAC entra en Fórmula 1. Hasta que no lo vea en Australia, en la parrilla, tomando la salida, yo lo pongo entre comillas. Pero es verdad que en la parte baja está, si considero, coincido plenamente en tu análisis, que Audi está un poquito por delante por una cuestión lógica, porque han heredado un equipo hecho. Y tienen pilotos hechos, que no cambian de estructura. No son 2 pilotos que vienen retirados, porque es que Cadillac ha recuperado 2 jubilados. Y no son precisamente ilusionantes. O sea, no es que hayas dicho, bueno, pues me traigo al Fernando Alonso de 2021. O sea, que me recuperas a Bottas y a Pérez. Pues, hombre, entiéndeme. ¿Sabes? No es lo que esperas. Pero es verdad que tienen a Herta calentando banquillo este año el AC2, que yo creo que si lo hace bien, media temporada. Pérez o Bottas van a la calle, uno de los dos seguro. Exactamente. Entonces, bueno, es verdad que en la parte baja vamos a ver también en dónde están esos equipos, digamos, bisagra, ¿no? El Toro Rosso,
me niego a llamarlo como carajo se llama. Yo o sea, Racing Toro Bulls Rosso. le llamo directamente. Toro Rosso, no, el otro Red Bull. ¿Dónde está Williams? Que hay, Sí, Williams tiene para echar de comer aparte. sí. ¿Y dónde están estos dos? ¿No? Quizás son equipos que según qué circuito pueden ir bien, depende de los motores o depende también de las características del circuito. Pero es verdad que hay más dudas, yo veo más dudas en la parte baja que en la parte alta. Hmm. En la parte alta más o menos podemos intuir un orden aproximado. En la parte baja, contando con que Cadillac quizás iba a ser el último, por encima, el escalón justo por encima, yo tengo muchas dudas. No sabría colocarte ahora mismo dónde están cada uno, contando incluso con la incógnita de Williams, ¿no? Y luego por arriba, en cuanto a lo que comentabas de McLaren, mira, estaba buscando las últimas tres temporadas, perdón, 2023, 2024 y 2025. La temporada 2023 empezó con Norris haciendo 2 decimoséptimos Sí, y sí, sí. Piastri haciendo, retirándose en la primera y haciendo 15º en la segunda. Sí, 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 sí. Este ciclo, este miniciclo este parcial, como se dice en el baloncesto, ¿no? Este mini parcial que tenemos, ha acabado con Norris y Piastri dominando. Más o menos hasta Gran Premio de Italia de este año o verano del año pasado, en el que pasaron cositas que ya un día de estos sabremos qué ¿Qué pasó? pasa. Entonces es verdad que el factor evolutivo es clave y el mejor ejemplo es McLaren. O sea, supieron encontrar el gris de la norma o la tuerca que hay que apretar o el plano que tenían escondido en un cajón y que dijeron, oye, pues vamos a probar esto porque el camino que hemos tomado inicialmente no ha funcionado y les ha salido bien. Y oye, 2 mundiales de constructores consecutivos, uno de pilotos. Yo creo que el camino debe ser ese. Y también es un espejo, volviendo a los equipos pequeños, en el que se tienen que fijar los pequeños. Lo que pasa es que aquí ya depende más del asunto presupuestario que de sus capacidades, que yo creo que todos estamos de acuerdo que por muy zote que seas, estás en Fórmula 1. Por tanto, todos saben hacer un coche de Fórmula 1 más o menos competitivo. Más o Sí. menos. A ver, hay dos equipos que parten, quizá Williams parte en desventaja, ¿no? En este caso, sobre todo porque no han podido estar en Barcelona, etcétera. Pero hay dos equipos que, digámoslo así, aunque suene fuerte decirlo, pero son los dos equipos hacendados de dos equipos grandes. Uno es Haas con Ferrari y otro es Williams con Mercedes. Sí es cierto que los dos equipos hacen bastantes cosas de su monoplaza, pero heredan la tecnología de Mercedes y Ferrari. Es una buena nota o un buen punto de medición para el rendimiento de esas unidades de potencia, sistemas, etcétera, de las propias, o mejor dicho, de los propios equipos grandes, ¿no? Del que beben esa tecnología. Veremos a ver qué pasa porque estos dos equipos, ojalá Williams esté en un, no te digo, en un 2014 donde tenían ese motor Mercedes que les hizo estar en la zona alta haciendo podios y luchando incluso por victorias en Austria, donde no sé si fue Bottas o Massa que estuvo ahí luchando por aquella victoria en ciertos momentos. Bueno, de hecho no sé si hicieron la pole, fíjate, ya no me acuerdo. Sí, puede ser. Puede ser. En Austria Me pillas, pero sí 2014, puede ser. Sí. Y ojalá estarían ahí con un menor coste, digamos, ¿no? Para ellos y haya más picante, ¿no? En mitad de la parrilla o en general en toda la parrilla, porque tienen pilotos competitivos. Para mí, la peor dupla en este caso es la de Cadillac. O sea, sin duda. Y es difícilmente medible porque, claro, ¿qué le vas a decir a Gasly y a Colapinto, ¿no? El año pasado en Alpine con esa desventaja tan grande que partían con esa unidad de potencia de Renault. Sí, no, totalmente. Alpine, por ejemplo, es un equipo que yo creo que está en demolición. Es un equipo, para que nos hagamos una idea,
en el que, por cierto, este año que ha trascendido poco y a mí me resulta bastante curioso, se ha metido Indra, el gigante tecnológico español, gigante, bueno, empresa importante española tecnológica, que está metida en defensa, está metida en sistemas electorales, por ejemplo, es quien maneja las elecciones o los datos electorales en España. Así. Acláralo porque... No, el sistema electoral español me refiero que es quien lleva las cuentas, o sea, quien cuenta. Sí. Y se ha metido, por ejemplo, en Alpine. O sea, Alpine está en una situación, no sé si en venta o en destrucción, no sé, está en una situación muy rara y el ejemplo es, pues eso, Colapinto está ahí porque pone pasta y ya, o sea, no porque deportivamente se justifica lo justo, y Gasly está ahí, pues porque aterrizó ahí y el francés y bueno, no es todo. El cupo francés. El cupo. Y luego aparte que es verdad que lo está haciendo bien para lo que se pide, pero estoy contigo que la dupla a priori más, no sé si débil, pero que sí parte con cierta desventaja son Bottas. Yo creo que es evidente, son dos pilotos que vienen de ser arrasados hasta el nivel que les han sacado de la Fórmula 1 por dos hipercampeones como Hamilton y Verstappen, y llegan a un equipo en construcción nuevo. Vale, sí, van a aportar veteranía, pero la veteranía te sirve hasta cierto punto. O sea, mejor, es verdad que mejor esos que no dos chavalines que vienen de la F2 y que, bueno, pero no me valen contra pilotos que, por ejemplo, ya han estado el año pasado y que están más rodados, más al día, ¿no? Que ya tienen esa memoria muscular, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de subirse a un Fórmula 1 y estar en 24 carreras y lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, es verdad que vamos a tener una temporada un poco... Las primeras carreras, yo creo que el orden aproximado lo podemos dar, más o menos, ¿no? Los Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Aston Martin estarán ahí, en esa, quizá Mercedes un paso por delante. Sí, algún luego, Haas. Algún Haas, sí. Luego por detrás, en el siguiente escalón estarán, pues eso, Haas, Toro Rosso, Audi a lo mejor, y luego ya Williams, y ya luego un pasito por detrás Cadillac, ¿no? Sí, la verdad es que Williams en ese sentido tiene mucha suerte, por decirlo, denominarlo de alguna manera, ¿no? Pero tiene dos auténticos pilotazos que para mí, si es cierto que no están en ese top que todos tenemos en la cabeza, pero sí es cierto que cualquiera de los dos pilotos, tanto Albon como Sainz, podría estar en cualquier equipo puntero. Y entonces eso ya dice mucho de lo que son como pilotos en este caso. Esperemos que Williams pues, tenga una buena base, como bien has dicho, en la que desarrollar lo poco que pueda desarrollar por presupuesto, porque hay que recordar que Bowles dijo que antes de Barcelona del año pasado ya estaban o sea, habían cerrado el chiringuito de 2025, ya estaban en modo 2026. Esperemos que esos mínimos recursos que, entre comillas, mínimos, porque Williams cada vez tiene más patrocinadores, tiene más poder o peso económico en sus departamentos, y ya no es ese Williams de hace, yo creo, 4 o 5 años que pues podía ser el Alpine del momento en muchos momentos. Lo que pasa es que se aseguraba esa unidad de potencia de Mercedes, y claro, eso ya partías con una muy buena base en la Fórmula 1. En cuanto al tema Alpine que comentabas, ahora mismo posiblemente valga, o digámoslo así, lo más valioso que tenga Alpine en la Fórmula 1 sea su plaza. Sí. Porque Virit Chatillon lo han liquidado y está ahí Stone, pues que bueno, pues está ahí. O sea, ojalá se saquen algo de la chistera en Stone. Porque tienen la fábrica, de hecho es Virit Chatillon, el cierre, por ejemplo, va a afectar también a la estructura del Mundial de Resistencia, que como sabes también sigo de manera bastante
bastante fuerte y de hecho va a ser, ya hay noticias en las que apuntan que el hueco de Alpine en el WEC va a desaparecer porque la base estaba, ahí sí que estaba en Viry-Châtillon, ¿no? Entonces, el cierre de la fábrica, que creo que está previsto para dentro de 2 años, cierre de ya, o sea, echar la cadena y dar la llave, es 1 año, 2 años, lo que tarden en venderla, porque además esa fábrica, bueno, ahora se va a dedicar a otras cosas. Pero volviendo a la Fórmula 1, es verdad que ahora mismo Williams tiene una oportunidad hasta cierto punto buena, y es que, como han empezado tan mal, solamente pueden crecer. O sea, no. A ver, es un consuelo bastante absurdo, pero peor no puedes ir. Entonces, todo lo que sea tirar para adelante va a mejorar, ¿no? No es buena noticia, evidentemente, que vayan pasadísimos de peso a unos niveles absurdos. Yo he hablado con gente que conoce bien cómo está la situación en Williams y hay enfado. Porque el final de temporada que tuvieron el año pasado, Sainz hace 2 podios con Williams. O sea, es que estamos inesperado, sí. Claro, que me lo dices hace 2 años, dices, joder, ¿cómo que 2 podios? ¿No? Sí. Absolutos, además. O sea... Claro. O sea, es que no es. Entonces, dar el paso atrás que han dado para este inicio de temporada no es bueno para ellos. Pero es verdad que yo sí les veo más potencial a ellos que a Cadillac. O sea, evidentemente, Williams sabe cómo recuperarse porque ya lo ha hecho. Cadillac no. Por mucho que Williams empiece mal esta temporada, que salvo máxima sorpresa no va a empezar bien, porque ya va con tiempo perdido, los crash tests que todo el mundo dice, bueno, ha pasado los crash tests, ya bueno, esto es como lo de sacarse el carnet de conducir y no aprobar el psicotécnico, ¿no? Y digo, bueno, claro, es un trámite, bueno, vale, sí, pero es un trámite pero hay que hacerlo, que no lo pasas y eres el más tonto. O sea, dices, bueno, pues esto es lo mismo, o sea, el crash test, que es como el requisito mínimo, no lo has pasado. Entonces ya dices, oye, aquí algo pasa y es algo serio. Entonces, vamos a ver ahora en los test en Bahrein qué pueden sacar. Vamos a ver si pueden rodar todos los días, que ya sería noticia. Y vamos a ver en qué avanzan. Pero yo preveo que, joder, no sé, de aquí a junio, vamos a darle un poquito más de margen de las primeras europeas. Yo creo que Williams estará en donde previsiblemente va a estar, que es en esa zona media tendente hacia arriba que le prevemos, ¿no? La verdad es que has dicho una exclusiva que no sabíamos. Exclusiva, lo voy a poner el rótulo. Lo de que iban pasados de peso, no lo sabía. Sí. El problema de los crash test es que entre los datos que obteníamos, yo creo que sí era más o menos conocido, iban muy pasados de peso y entonces no cumplían al ir. No sé si es exactamente esto, pero creo que es una masa, claro, aumenta la masa y claro. Exactamente, o sea, creo que es una cuestión de peso puro, que como vas con, me lo invento, 20 kilos más de peso, pues los datos que obtienes en el crash test van 20 kilos más de desfase, ¿no? Entonces eso es lo que han tenido que cambiar, es una cuestión más de fabricación. No se sabe exactamente qué es lo que ha fallado, espero que no sea tan absurdo como es que hemos medido en kilos y no en onzas, que puede ser, que no lo sé, o sea, es que hay cosas que no sería la primera vez que damos por hecho, pero que pasan. Exacto, acuérdate de aquella de Indianápolis con Alonso, que se equivocaron de... Sí, la unidad métrica. Exactamente, entonces, ¿qué puede pasar? O sea, es una cosa tan tonta que puede pasar. Pero bueno, yo creo que eso más o menos lo tienen resuelto, y la prueba está en que ayer o antes de ayer hicieron un filming day que, con todas las comillas, porque eso suele ir con el coche hecho de aquella manera y que no tal, yo creo que en Bahrein estarán rodando en condiciones, digo yo. ¿Te queda algo de qué decir de Fórmula 1? Porque voy a pasar a proponerte otras cosas y ¿te ha quedado algo en el candelero que quieres decir de Fórmula 1? Un detalle. Sí.
¿Va a ser este el último año de Hamilton? Yo creo que sí. Y quizá, de Alonso también. Sí, sí. Alonso va a ser padre en, creo que un mes y pico. Creo que sale de Marzo, cuentas. creo, o algo así. Sí. Sí, marzo, abril va a estar ahí según parece. Ya son 45 años que cumple en julio. Yo creo que ya, como el coche no sea medianamente competitivo de pelear por podios tipo Aston Martin 2023 al principio, complicado. Y Hamilton está evidentemente en declive. Sí, sí, Está sí. con Kim Kardashian, o sea, chico, Kim Kardashian es muy principios de los 2000, yo no sé, un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Ya está un poco ya de lado. De lado. Sí, Yo sí, creo que sí, ha sí. perdido desde fuera, porque no les conocemos, indudablemente, ¿no? Pero yo creo que muestra que ha perdido el hambre por superar al rival que tiene delante, porque y en ciertos momentos ha estado muy cerca el año pasado de Sí, Leclerc, sí. ¿no? O sea, eso es innegable, a una décima y pico, pero esa décima y pico es la que marca que seas un World Champion o no, eso está claro. Es que es Sí, así, sí, nada, no hay más. totalmente. No hay más. Bueno, pues cerramos el capítulo Fórmula 1 y te quería hablar de... aquí va, y no te lo he comentado en ningún momento cuando hemos contactado para hablar. ¿Qué sabes? Aunque no es cerrar, entre comillas, capítulo Fórmula 1 como tal, porque no es así. Ahí me he equivocado yo. ¿Qué sabes del circuito de Madrid, IFEMA, Adolfo Barajas, Madrid, Fabric? pues mira, igual no me va a dar tiempo. Igual Sí, me pasaba a ver cómo están las obras con esto de sí, las lluvias, a ver si está afectando, porque es sí. mañana por la mañana, que tengo un poco de tiempo, me voy a acercar. Em, Va todo sobre el calendario previsto. Ujú. No hay muchas dudas. Va a haber una prueba Agosto, ¿no? en agosto Sí. de Toyotas G86, creo que son. Y creo que están negociando también la Eurofórmula para hacer ahí una carrera, Tipo no una, shakedown, sí. sí, una especie de shakedown más que nada. Y esta frase es textual, a mí esto me lo ha dicho gente del circuito, para que no nos pase lo de Las Vegas. Es decir, las alcantarillas. Ujú. Que dices esto, va, joder, ya, en Las Sí, Vegas ha pasado. sí, sí. Entonces, tienen como un poco esos nervios. La primera carrera yo no espero que esté todo al 100%, no va a ser organizativamente fácil. Madrid es una ciudad cada vez más complicada para moverse, muy complicada. Yo vivo en la zona de Plaza Castilla, Cuzco, y que está relativamente cerca del circuito, y va a ser complejo, o sea, van a ser días complejos para moverse aquí. Yo creo que el circuito competitivamente puede dar juego. Por lo que me han dicho, va a ser una mezcla entre Bakú y lo que podría ser carreras un poco más coñazo, tipo Hungría, tipo Mónaco, porque es un circuito muy estrecho, o relativamente estrecho. Sochi, ¿no? Igual, quizá también, parece ser. Quizá un poco más Sochi, sí, Ujú. porque tiene partes que son más ángulos de 90, Sí. para que nos hagamos un Ujú. poco a la idea. Pero bueno, va a tener zonas que están bien. La promoción que están haciendo, para mi gusto, creo que es un poco errónea, porque se están basando mucho en Madrid, la fiesta, tal, espectáculo, tal. O sea, Miami, ¿no? Están cogiendo un Sí, poco el, sí. el formato Miami. De hecho, hace unos días estuve en Fitur, en la feria de turismo, Ujú. y la Fórmula 1 estaba muy presente en el stand de Madrid y tal, pero tenían un DJ. Pues bien, pero Madrid es algo más que fiesta, ¿no? Sí. Y quizá el circuito tiene que ser algo más. Está perdiendo un poco el protagonismo deportivo, que yo creo que debería tener un poco más la prueba. Entiendo por qué se está haciendo así, entiendo que Madrid tiene que ser tienes que vender más
el envoltorio que la carrera en sí, porque al Ujú. final, si se están fijando en Miami, que es ya te digo, que es la organización de Miami, es, digamos, el espejo en el que se están mirando los organizadores de aquí. Entiendo que estén tirando por el lado más lúdico que por el lado deportivo, pero al final están tirando tanto por el lado lúdico que, joder, no me estás hablando del circuito. Y el circuito mola. El circuito está bien. Yo creo que puede dar cosas curiosas. La Monumental, por ejemplo, la peraltada esta Sí. yo creo que va a estar muy bien. Y yo creo que va a dejar imágenes muy chulas y que puede dejar, con un poquito de suerte, puede dejar incluso peleas. Mm. Y ver a dos coches llegando a una peraltada, a ver quién entra primero, porque el que entre primero en la peraltada es quien pasa, pues a lo mejor, y si en uno de esos es Verstappen, caliente como la madre que lo parió, perdón Sí. por la expresión, pues, Sí, estamos además, teniendo, sí, claro, además, David, añadir que, claro, todos tenemos en la cabeza pues los dos últimos reglamentos del que terminó en el 21 y este que termina en el 25, con una serie de monoplazas, unas características más o menos parecidas. Claro, entramos en una época de aerodinámica activa, etcétera, 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 que claro, eh, va a concordar todo, ¿no? O se va a mezclar todo en un circuito que es nuevo, nadie lo conoce, nosotros no lo conocemos, un reglamento nuevo. O sea, yo no lo miro como algo negativo, porque eso es otra cosa que te quería decir. Y se lo he dicho a un amigo común que tenemos, Charlie Barazal, Madrid, por temas políticos, por temas de muchas cosas, está siendo salvajemente atacada de una manera brutal cuando por contra, por ejemplo, yo he ido bastantes años a Montbeló antes de la época de Alonso, cuando lo raro era encontrarte con un español en el circuito, lo raro era, era raro encontrarte con un español, y a nivel organizativo Montbeló sí ha dado pequeños saltos evolutivos para lo que es el siglo XXI, pero en lo que es la base sigue exactamente igual claro. en temas organizativos. Y yo veo aquí a gente atacando a Madrid, o sea, entiendo que muchos la atacan por el tema político, pero otros por atacar por simplemente porque sea Madrid. Sí, sí, no, ahí yo prefiero siempre dar un pequeño margen. Yo no digo que Madrid vaya a ser un éxito y de Hmm. hecho ya te digo que yo preveo que el primer año, por lo menos el primer año va a ser complejo Sí, sí. por la novedad, porque insisto, Madrid no es una ciudad ahora mismo fácil para mover. De hecho, el circuito está en una parte externa o exterior a Está el la radio, ¿no? capital. Digámoslo así, ¿no? Sí, más o menos está en el extrarradio y está pensado más en una zona en la que sea más fácil, pero ahí, por ejemplo, en esa zona se organizaba hasta hace bien poco un festival de música y lo tuvieron que mover. Y lo tuvieron que mover porque había serios problemas de Logísticos. logísticos, Ujú. efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Yo prefiero no atacarle de base. También hay mucha gente que dice, es que va a ser Valencia. Bueno, o no, o sí, no lo sé. O sea, yo ahora mismo estoy en no lo sé. ¿Que sale bien Madrid? Perfecto, a mí me pilla. Además, de hecho, de la redacción del periódico es que puedo ir andando. O sea, es que Sí, sí. nos viene, vamos, a nosotros nos viene que es que si subimos a la parte de arriba se ve incluso parte del circuito. O sea, es que Sí. es bueno, pero no sé si va a salir bien. A priori, a mí lo que me cuentan, lo que yo he visto, los documentos que yo he visto y lo que a mí me han enseñado, tiene buena pinta. Pero no lo sé. No podemos ser categóricos ni criticarlo por criticarlo, ni elogiarlo por elogiarlo, ¿no? Yo confío en la gente que está detrás, porque conozco gente de la organización que está detrás. La cabeza visible es Luis García Abad, el que fue representante de Fernando Alonso, que es un tío que sabe, tanto de negocio como de Fórmula 1, sabe, y por tanto no tengo por qué desconfiar de él. Yo le doy el beneficio de la duda. ¿Que no va a ser la mejor carrera de la historia? Probablemente no, pero tampoco va a ser la peor. A ver, creo que habrá que cogerlo con perspectiva, porque no sé cuántos años ha firmado, 2030, ¿no? 31. 2000 en principio 2035. Lo que pasa que hay Sí. previsto que cuando acabe el contrato con Montmeló, en función de cómo funcione, a lo mejor hay alternancia o, bueno,
2035 es el año que tienen firmado que va a estar en el calendario de la Fórmula 1. Esto todo luego puede cambiar. De repente se te mete, me lo invento, Imola en medio y un año está Imola y el otro está en Madrid o Montmeló o Jerez. Sí, No lo sí, sé. sí, sí, sí. Sí, por lo que sea, que te mete un Jerez de la vida, que ha venido el inversor o lo que sea, Exacto, y ya exacto. está. O Ruanda. Sí. O sea, sí, Sí, cualquiera de estos que de sí. repente te mueve, pero no sé. Bueno, pues creo que hemos tocado un palo importante, que era gente que no lo está hablando ahora en estos momentos, el tema de Madrid, porque ha salido una noticia, no sé si ayer o antes de ayer, de que iban en plazo las obras. Sí, en principio Sí. el calendario está totalmente en plazo. Es verdad que el año pasado, en agosto, septiembre, es verdad que tuvieron algunos problemas porque se encontraron, pero no es cuestión de obras, o sea, Sí, de sí. que la tierra no estaba como preveían, no sé exactamente qué fue, y se retrasaron unas semanas, pero fueron unas semanas. Apretaron un poquito las tuercas. Yo he visto trabajar a las 2 de la madrugada en el circuito. Sí, 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 sí. Porque yo he Doble turno. pasado. Sí. O sea, doblaron turnos y tal para llegar. Y ahora mismo sí están en plazo. O sea, ahora mismo ya están con la última parte de la construcción. En principio, para mayo, junio, ya solamente quedarán, pues eso, los retoques, poner los carteles, pasar la escoba y a correr. Sí, en tema de entradas, ¿crees que es un precio acorde respecto a lo que ha subido la vida y otros circuitos? Volvemos a lo de antes, se han fijado en Miami. Es que el formato de esta carrera, la Fórmula 1, y yo creo que muchas veces el deporte en general está tendiendo, pero esto ya es una reflexión mucho más amplia, no solamente a la Fórmula 1, está tendiendo a ser el lugar en el que debes estar, the place to be, ¿no? Que dicen los Sí, sí, sí. influencers, ¿no? Sí, Entonces, eso implica una exclusividad que se paga. Puedes ir o sea, cada vez es más raro encontrar un acontecimiento deportivo en general, que no te tengas que gastar un dinero que hace unos años decías, pero ¿cómo me voy a gastar 200 euros en ir a un domingo? Ya no te digo un fin de semana entero a la Fórmula 1, sino un domingo para estar en Pelús. Y me gasto 200 euros. ¿Dónde vas? Y este precio de 200 euros no es Madrid. Este precio de 200 euros es Silverstone. sí, Por sí. decirte Sí, sí. uno. Y son 200 euros, No, ¿no? y Al cambio. hasta Le Mans ha subido los precios. Las Le Mans, matrículas que de Le por ejemplo, Mans eran 80, 85 pavos y ahora ya estamos en ciento y pico ya. y eran 85 pavos y podías estar toda la semana y entrabas en el circuito y creo Sí, que sí. por un poco más tenías el pase a la zona de acampada Sí. y ahora mismo ya estás en unos precios un poquito más altos. El precio de Madrid a mí me parece excesivo, pero me parece excesivo porque no es popular en el sentido de que no dejas acceso a todo el mundo. Si tú lo quieres hacer exclusivo y que te vayan famosos y que la gente que vaya sea el rico que vive en Serrano o el alemán que quiere venir a Madrid, bajarse del avión en Barajas, coger un taxi, ir al circuito, del circuito irse A tapas, a irse de tapas, sí. a tapas y gastarte 40 euros en los huevos de Lucio y luego de ahí al hotel de las Cuatro Torres y tal, y te gastas 1000 pavos en el fin de semana, pues sí, está bien. Sí, 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 sí. Que depende Sí. de donde tal. Popular no es popular. No. O No, sea, los curritos como tú y como yo no podemos ir. no, yo dije, fíjate, cuando salió la noticia ya oficial de que iba a ser, dije, joder, por fechas me viene cojonudo. Y dije, va, me cojo a mi mujer y a mi hija y nos pasamos todo el fin de semana en Madrid y tal. Pero luego, claro, luego al ver los precios le dije a mi mujer, digo, va a ser que no, porque es que por lo que te vas a gastar tres personas, no hablo, que el que tenga más hijos ya es que ni lo meto, No, pero, claro. pero somos una familia normal, lo que hay ahora en España, que Sí. suele ser un hijo prácticamente, al final te vas a dejar pues unas buenas vacaciones en las Islas Canarias, por no decirte Es cruzarte el charco, totalmente. que ahora está saliendo más barato irte a la República Dominicana de vacaciones. Totalmente. Sí. O sea, yo. Sí, Y además siempre lo digo de la misma forma. La Fórmula 1 se ve muy bien desde la tele. sí, sí, sí. Sí. Es como te enteras. El ambiente del circuito, eso ya es otra historia. Pero, ¿va a tener ambiente de circuito el Gran Premio de Madrid? Probablemente no.
Si tú quieres ambiente de circuito, vete a Le Mans. Sí, sí. Muchos amigos míos me dicen, no, tal, es que quiero ir a una carrera y tal. Le digo, no vayas vete a Spa. Vete a un circuito de los fijos, ¿no? De los Sí, Monza me circuitos dice mucha gente a mí, Monza. Monza, por ejemplo, es un muy buen circuito para ir, no es caro. Madrid no va a ser un circuito, no va a tener ambiente de carreras, no es el Jarama. O sea, mi novia, por ejemplo, no ha ido a nunca ha ido a ninguna carrera de Fórmula 1, ¿vale? Sí. Y yo claro, ella me dice, joder, pues vamos a ir al circuito de Madrid y tal. Le digo, Rebe, yo primero voy a ir a trabajar, entonces yo voy a estar dentro, tú no sé en qué grada vamos a poder ir o tal. ¿Quieres ver una carrera? No son coches, son lavadoras, pero en el 25 de marzo tenemos la Fórmula E en el Jarama. Sí. Y entiendes, o sea, a lo que me refiero, que el ambiente de circuito como tal, Sí. no creo que lo tenga Madrid, porque no está pensado para eso, o sea, es otra cosa, donde va a haber Fórmula 1, pero no es un circuito como tal, lo que nosotros entendemos como circuito, ¿no? Entonces, no sé, si hay gente que quiere venir a Madrid, evidentemente, hombre, pues que venga y que se llene de familias y tal, pero tú eres un ejemplo perfecto. 3 personas, una niña pequeña, contando con que los niños pagan un poquito menos hasta cierta edad. Sí. Viaje, alojamiento y tal, es que estamos hablando de 4 cifras sin ir a lo grande, o sea, sin lujos. Sí. Sin ir en plan barato son 4 cifras y joder. No, y el plan barato es para mucha gente porque ya los hoteles, es que fíjate, yo en marzo voy a estar en Madrid de este año y hemos estado mirando el otro día hoteles y tal, que ya tenía uno reservado, lo típico que reservas para poder cancelar, por si acaso y tal. Sí. Hostia, es que se ha puesto carísimo. Que sí. Pero, o sea, que ya te digo que te sale más barato cruzar el charco. O sea, literal. Que sí, pues es que es eso. Literal. Entonces, es verdad que la Fórmula 1 y el deporte en general, o sea, yo vivo relativamente cerca del Bernabéu. Sí. Y yo he ido a algún partido por acreditado para trabajar. Y claro, tú ves a la gente y dices, es que yo no veo ya familias de 2, 3 niños, porque es que yo no entiendo. Yo veo al padre y digo, pues es que el padre para venir a ver me lo invento, un Madrid-Mallorca, es que se gasta 400 euros en la entrada. O sea, no tal. Y la Fórmula 1, que es más exclusivo, pues multiplica. Sí. Mira, yo, y vamos terminando ya, antes del COVID, le regalé a mi pareja, porque ella es del Real Madrid y yo soy del Racing, y le regalé, había un derbi de Copa del Rey, no sé si era semis o cuartos, ya no me acuerdo, era enero o febrero, ya no me acuerdo, y en una de las tribunas principales en el Bernabéu, 75 pavos cada entrada. Las pillé por online, además, y en un sitio perfecto, o sea, a media altura, ves todo perfecto, los palcos detrás, tal. Digo, eso ahora, le digo a mi mujer, digo, eso ahora con 500 pavos no lo haces. O sea, que no lo haces, la pasada. O sea, 75 euros te puede costar un perrito caliente con una Coca-Cola. Vamos, o sea, no. Entradas por 75 euros, si tienes suerte, gallinero al final del todo y con prismáticos para ver el fútbol, o sea que no. Bueno, David, pues ahora llega el momento del spam gratuito, que como digo, vamos. A ver, ¿dónde te podemos leer, escuchar, Keep Pussy, todo? Dime todo, venga, suéltalo. Lo primero, Keep Pussy en F1. Sí. Que es donde mejor me lo paso. Volvemos, por cierto, este martes. ¿Dónde? Que nos hemos tomado unas vacaciones. No sé, yo creo que la última vez que grabamos fue en diciembre, ¿no? Diciembre fue. Sí. Y estamos en febrero, o sea, nos hemos tirado un mes y pico tocándonos los huevos. ¿Os diríamos que hay mejoras? No, es la misma mierda de siempre. O sea, no hay mejoras. O sea, no hay botox en la cara. No hay bueno, a priori no, hace mucho que no veo a Héctor, pero a priori no hay botox. Martes 21 a las 9 de la noche aproximadamente, en twitch.tv/KeepPushingF1, estamos en Telegram, t.m/KeepPushingF1, también, ¿no? En YouTube, estamos en todas las plataformas de podcast, nos encontráis por Keep Pushing F1, y a mí personalmente me podéis encontrar en ABC escribiendo de sabe Dios qué, y en los periódicos de Colpisa escribiendo de Fórmula 1.
Y bueno, y luego Sánchez de Castro para lo que necesitéis. Sí, En casi todas las redes sociales. En Twitter estás con @Sánchez de Castro. Ahí le podéis Correcto. encontrar en X, Sí. vamos. Ahí estamos. Sí, Ahí pues estamos. muchas gracias, David, por haber venido al programa y un placer. Como siempre, aquí tienes las puertas abiertas para soltar y decir lo que quieras. Y yo quiero decir una última cosa, es, si hay un hombre que debéis de seguir, de esos periodistas diferenciales, y siempre se lo digo a todo el mundo, no porque estés tú aquí ahora. Es Charly Barazal, no os equivoquéis. No, No. uno de ellos es David Sánchez de Castro, porque siempre tiene ese toque diferente, ¿no? El toque ese diferencial, como ese jugador de fútbol que igual está trotando por el campo como los demás, pero cuando le llega el balón sabes que va a hacer algo diferente. Pues ese es David. Bueno, sí. Se puede decir que no me voy a callar. Eso es así. Dios me ha hecho así. Vale, pues muchas gracias, David, y un placer. Gracias a ti, Isma. Bueno, adiós. Chao, chao, chao.